Sí, porque hubo una vez que la juventud dominicana se agolpaba en las distintas canchas del país, sobre todo del Distrito Nacional, para ver a sus jugadores favoritos. Dije hubo una vez porque es verdad que el básquet tiene sus seguidores, pero en aquella época ni siquiera eran las instalaciones extraordinarias que podíamos tener, y uno de los protagonistas de esas jornadas lo tenemos aquí presente, y es don Iván Mieses Campillo, un hombre locuaz, un hombre, como dijimos aquí, que ya yo hablé en mis primeros minutos y ahora no voy a tener espacio porque él sabe contar, él sabe decir su historia. Lo primero que le quiero decir, que gané una apuesta con don Francis Villalona cuando yo dije que usted comenzó a jugar a los 15 años. ¿Cómo es eso, don Iván? ¿Uno nace con la vocación de basquetbolista o usted vio a alguien jugar en su casa? Bienvenido, yo sé que esto es su casa. Buenas tardes, magistrada, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a los amables radioyentes de este espacio que se transmite a través de la Z101 de 2 a 3 de la tarde. Bueno, Iván Marino Mieses Campillo nació un día 11 de febrero del año 1960. Actualmente tengo 63 años de edad y es obvio, como bien usted ha señalado, inicié a nivel profesional a partir del año 1975 con apenas 15 años de edad. En ese momento, muy pocos jugadores han sido y han tenido la doble condición de ser miembros de la Selección Nacional Juvenil y de mayores al mismo tiempo. A mí me correspondió realmente una época dorada del baloncesto desde el año o de las décadas 1970 y los 80. Obvio, inicié con apenas 11 años de edad en el Club San Lázaro, año 1971, y luego al año siguiente formé parte del Club Eugenio Perdomo, mi sector San Carlos, donde nací. Ya a partir de ahí, entonces, en las diferentes categorías, uno como atleta de la disciplina del aro y balón, comenzaba ya a demostrar mi talento natural. Ya a partir del año 1972, con apenas 12 años de edad, yo fui también miembro de la selección de mini baloncesto, porque recuerde que nosotros los atletas, por edad, formamos parte de las diferentes categorías o, en su defecto, en el caso de Selección Nacional de Baloncesto. Iván, oiga esto. Cuando estoy escuchando ese relato y conociendo que usted vive esa historia, vive el deporte, aunque ya unos amigos me apuntaban que usted ha debido tener más protagonismo en la Federación de Básquet, usted explicará eso. Es importantísimo decirle al público más joven que estamos hablando en una época donde no estaba construido todavía el Centro Olímpico, que se construyó en 1974 o algo así. Es decir, esas canchas eran en los barrios, en los clubes barriales, que tenían una importancia fundamental que ahora deberíamos rescatar. ¿Me equivoco? Eso es correcto. Como bien le hice la presentación, a partir del año 1971, Club San Lázaro todavía no tenía la cancha bajo techo del sector de Jobo Bonito, y mucho menos el hoy en día Polideportivo Club San Carlos, y mucho menos mi club, que estaba ubicado entonces en la Escuela Brasil de la calle 16 de agosto, frente a la iglesia en este caso. Hermoso de modo lugar que, ese. ¿Perdón? Hermoso lugar ese. Sí, y de muy buenos recuerdos. Pero ¿quién detectó en el muchachito sus habilidades para el básquet? Bueno, las habilidades primeramente yo tenía como jugador de béisbol de las categorías menores. Yo formaba parte de una selección exclusiva a nivel de Gascue, aunque mi sector era San Carlos, pero tenía mi propio entrenador a nivel de béisbol de pequeñas categorías o de las ligas menores. ¿Por la escuela o porque su familia lo llevó? No, a mí me descubrió mi profesor Tito
en ese entonces, apellido Pimentel, y realmente a partir de ahí un grupo de jóvenes, de niños, adolescentes, nos gustaba jugar béisbol. Además, recuerde que el Club Atlético de Béisbol Profesional Escogido se formó en San Carlos. Entonces era normal de que un adolescente, un niño como yo, en esa década finales de los 60s, pues tenía una inclinación por jugar béisbol y también tenía en ese momento algunos ídolos a nivel del béisbol. Pero ya mi carrera como jugador de baloncesto inicia formalmente a partir del año 1971, recorriendo y formando parte no solamente de las diferentes categorías mini baloncesto, infantil, juvenil y de mayores, que es la categoría hoy en día superior, que es la categoría profesional, y me formé en ese entonces con diferentes clubes. Número 1, San Lázaro, y número 2, que fue mi club de más años, tanto a nivel del baloncesto de las pequeñas categorías como también a nivel del baloncesto colegial, porque recuerde que yo también fui un producto del Colegio Evangélico Central desde el año 1970 hasta el año 1978, primaria y secundaria, y que gracias al reverendo Néstor Julio Lira Anglada, en paz descanse, él me facilitó mi beca colegial. Claro está, le hago la observación de que no solamente usted tenía que ser un buen atleta, sino también ser un mejor estudiante, pero para poder conservar su beca colegial. Yo quiero ese origen. Fue en el colegio, en la escuela, que alguien dijo, vuelvo y pregunto, ¿ese muchacho puede ser buen basquetbolista? Por supuesto. Yo fui formado por 2 entrenadores, porque es muy diferente un entrenador a un dirigente. Los entrenadores tienen, en este caso, descubren el talento, y es ese diamante en bruto que comienza a dar sus frutos a través de ¿qué? De los entrenamientos, a través de la enseñanza y a través de esos 2 profesores, Félix Aguasanta y Gustavo Concha, que yo tuve tanto en el Colegio Evangélico Central como en el Club Eugenio Perdomo, hasta llegar con apenas 15 años a formar parte del Club Eugenio Perdomo, aunque debo de reconocer que ese no fue mi primer año. Yo estuve básicamente formando parte en el año 1975 con el Club Eugenio Perdomo y con apenas 15 años de edad, pero tuve limitaciones en cuanto a poder jugar baloncesto, ya que venía de una lesión que tuve cuando formé parte del Club Eugenio Perdomo, y tuve una lesión en mi rodilla izquierda, siendo el equipo campeón que yo formé parte para con el Club Eugenio Perdomo en la categoría, lo que se llama hoy en día presuperior, que es la categoría B. De modo que mi primer año realmente ¿Cómo se curó ese problema en la rodilla? Sencillamente, el doctor Rafael Camasta fue que me atendió, como se le dice, tenía líquido en mi rodilla izquierda porque yo sufrí una caída, la rodilla se me inflamó y tenía líquido en esa rodilla izquierda. Se me puso un yeso de apenas un mes, tenía líquido, había que extraer ese líquido con una inyección y sencillamente comenzar el proceso poco a poco de mi rehabilitación. Ahí básicamente pude yo controlar y sobre todo sanar esa inflamación, producto de una caída en uno de los partidos. Para nadie es secreto y sorpresa de que nosotros los baloncestistas, además de que tenemos muchos choques, contacto físico, también solemos caer mucho. Y además recuerde que usted ha mencionado algo. En el año 1974 aquí se formó y se fundó y se construyó el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, pero ya a nivel y antes de lo que sería esa fecha 1974, todos los partidos eran en cancha dura, de modo que una caída ahí era terrible. Divino tesoro. Que te fuiste y no volviste. Mire una cosa, Iván, ¿en su casa hubo oposición para que usted se dedicara a los deportes? ¿Fue motivado? ¿Y cómo se hace el tránsito entre ese muchacho que juega en la cancha barrial y el muchacho también, el hombre que se convierte en una estrella? No es lo mismo recibir el aplauso en el barrio que recibir las ovaciones
que ustedes recibían. Bueno, gracias a Dios, mis dos principales fanáticos eran mi papá y mi mamá, en paz descansen, además de mis hermanos. De modo que yo tenía mi familia como soporte, como la familia que estaba en primera fila para darme el apoyo, los aplausos y los incentivos a seguir hacia adelante. Porque ya desde muy joven, con apenas 11 años de edad, como bien les señalé, ya se veía ese diamante en bruto que se iba a desarrollar y que podía, en este caso, ser en un futuro lo que hoy en día, y después de esa década de los 70s, 80s, hasta convertirme en uno de los principales jugadores de la posición número 2, entiéndase, defensa, tirador, y todos los récords que con apenas 16 años o a partir de los 16 años logré acumular, y que estaría en la mejor disposición de refrescarle a usted y a los amables radioyentes cuáles han sido y cuáles fueron mis logros y mis metas que aún no han podido igualar o superar al respecto. No, y modesto no es. Aquí preguntan que quién fue, se oye como extraño, pero ¿cuál fue el equipo que primero lo contrató? ¿Quién contrata a ese, ya, no prospecto, pero a ese muchacho que era tan bueno? Bueno, no es que en ese momento había contratación, no había dinero, porque recuerde que nosotros en esa categoría superior y en esa categoría, lo que es hoy en día la categoría profesional de nuestro país, no había incentivo económico. Lo que sí había era básicamente un incentivo para usted formar parte de una disciplina, de un deporte que aún se mantiene siendo mi pasión, aunque debo de admitir de que yo tengo ya hace 8 años de que yo no juego baloncesto, porque me dedico realmente a mis actividades sociales, comerciales y empresariales. Pero realmente en ese momento, cuando yo fui fichado sin remuneración de parte del Club Eugenio Perdomo, Félix Aguasanta, que era mi entrenador, nuestro dirigente, ahí no había pago para ninguno de nosotros, que se entienda. Entonces, fichado no era contratado, dice. No, negativo. O sea, eso no significaba que sus padres iban a recibir un dinero. Negativo. ¿Y quién compraba uniformes, tenis? Bueno, en ese entonces había una empresa que era quien donaba los uniformes al Club Eugenio Perdomo, y debo de serle sincero, ese uniforme tenía que ser devuelto, incluyendo el uniforme de la Selección Nacional Juvenil, incluyendo en un momento el uniforme de la Selección Nacional en ese momento. El que usted usaba, después lo devolvía. Sí, para que en este caso, posterior a los otros torneos, ese uniforme se pudiese conservar en buenas condiciones o en buen estado, para que pudiéramos utilizarlo en actividades como juegos de intercambios, ir, por ejemplo, a los Estados Unidos, sobre todo a Puerto Rico, y utilizar ese uniforme en buen estado. En ese momento había una empresa en el año 1975, que me voy a reservar el nombre. Dígalo. Pero, bueno, era la empresa Productos Jaja, que fue quien donó esos uniformes en el año 1975. Mire algo, y si el deportista tenía condiciones económicas que le permitían, bueno, mandar a hacer el uniforme, no era ¿se mi caso. podía hacer? No era mi caso. Nosotros, todo el mundo me conoce a mí, nosotros somos una familia muy humilde, de extracción muy humilde económicamente. Mis padres eran 2 empleados públicos. Papá laboraba en la Corporación Dominicana de Electricidad, hoy en día la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Mi mamá, en paz descanse, también trabajaba para la Dirección General de Pasaportes. Ambos recibían una mensualidad muy limitada, económicamente hablando. Aquí nunca se había visto, y mucho menos en ese momento, de que el Estado pudiera resarcir, pudiese pagar lo justo a un empleado. Y nosotros vivíamos en la calle 16 de agosto, número 28B, una casa muy pequeña, rentada. Mi papá viene a adquirir su casa propia a partir del año 1977, en donde pudo, gracias en este caso, adquirir una vivienda que le fue siendo descontada de su labor en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Así fue como básicamente nosotros, como familia Mieses Campillo,
pudimos obtener una vivienda propia a partir del año 1977. ¿Qué pasaba con sus estudios mientras ya usted iba subiendo los escalones de la popularidad? Porque mencionarlo a usted, como a otros compañeros de generación, era mencionar a los ídolos de la juventud del momento, que eran contemporáneos suyos. Es decir, usted podía pasear por el Conde y le iban a gritar, le iban a pedir, quizás no un autógrafo, pero mira, ahí va Iván. Entonces, ¿qué pasaba con sus estudios? No, pero pedían autógrafos, obvio. Por supuesto que sí, recuerde no había que selfie, Iván, ¿eh? No había, pero realmente recuerde que uno, como joven al fin, juventud, divino tesoro, quizás no solamente con ese talento como atleta, sino también algunas condiciones físicas, también sumábamos, sobre todo para las chicas en ese entonces. Las crónicas de la época lo mencionaban como el rubio. El rubio de oro es mi apodo. Exacto. Actualmente viene siendo. Sí, entonces por eso creen que usted es riquito, porque aquí los rubios tienen que ser riquitos. No necesariamente. Lo que pasa es que mi apellido es alemán. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los Mieses alemanes se mudaron a Islas Canarias, España, y de Islas Canarias se establecieron en San Carlos. Y de ahí básicamente comienza la proliferación de nuestro apellido. Y déjeme decirle que el apellido Mieses, no solamente habemos personas blancas, sino también de color muy orgulloso, me siento, para que usted lo sepa. Dígame de los estudios. Los estudios, bueno, a partir del año 1970 hasta el año 1978, yo hice mi primaria y mi secundaria en el Colegio Evangélico Central. Tenía que ingresar a partir de las 7:30, salía a partir de las 1:30 de la tarde, llegar a mi casa, ducharme, comer, almorzar, y ya a las 6 de la tarde tenía yo un entrenamiento de 6 hasta las 9 de la noche. Llegar a mi casa todos los días a las 9 de la noche, ducharme, cenar y preparar mis estudios para el día siguiente, para ya a las 7 de la mañana, desde la calle 16 de agosto, irme caminando a la calle Rosa Duarte con México al Colegio Evangélico Central, porque tampoco nosotros teníamos vehículo en mi casa, que se entienda. Estoy haciendo el trayecto. Ahora tenemos que hacer una pausa. Un abrazo a esa audiencia vegana que dicen que esto es un palo. Un abrazo para el magistrado de la Mota Contín, que está en sintonía, que quiere su autógrafo. Muchísimas gracias, magistrado. Hacemos la pausa, Francis. Regresamos de inmediato. Don Iván Mieses Campillo, el rubio de oro, está Iván aquí. Marino. Iván Marino. Y así lo decían los narradores. Y ahí va Iván Mieses. No, magistrada, Iván Mieses. Primer nombre y primer apellido. A mí nunca nadie me llamó como Iván Marino Mieses Campillo. Mi nombre profesional, Iván Mieses. Yo siempre le he dicho los dos en honor a su madre. Pero mire algo. En paz descanse. Aquí están pidiendo que recree momentos del pasado glorioso del basquetbol dominicano. Y antes de seguir, porque hoy es la historia de Iván, yo quiero meterme en un caminito para preguntarle: ¿está en el peor momento el básquet ahora mismo o usted tiene fe en el relevo? Tengo fe en el relevo. En ningún momento estamos atrasados. Estamos en una muy buena posición y actualmente vamos a participar en lo que respecta al mes próximo, en lo que respecta al cuarto torneo mundial de baloncesto, que sería la cuarta ocasión en que la República Dominicana va a participar en un mundial. El primer mundial que nosotros participamos fue en el año 1978 y muchas personas me han dicho: Iván, ¿me podrías relatar un poco acerca de tu experiencia? Me han llamado algunos amigos, colegas de la comunicación. Usted me hizo una pregunta: esa voz, ¿a qué se debe? Cuando inicié hace casi 40 años... Porque a veces hay personas que tienen una voz hermosa, pero carecen de dicción, o viceversa. Cuando iniciamos la parte ya como analista, comentarista deportivo, en ese entonces usted no podía usar y hacer uso de la palabra sin tener su carnet profesional de locutor. Lo primero que hice, así al igual que usted que tiene también su carnet de locutor o locutora profesional, pues es hacerme de mi carnet de locutor profesional. Ya hoy en día se ha cualquierizado aquí, cualquier persona ahora tiene
la facultad de hablar ante un micrófono, pero una de las cosas en que yo me he dedicado y hace casi 40 años es a mi producción Básquetbol con Iván Mieses. Fíjese que uno como profesional, al César lo del César. A mí me gusta realmente porque es mi pasión el baloncesto. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo las personas que hagan uso de la palabra y sobre todo que no tienen la formación. Y la formación... Ya es tarde, Iván, para eso. Nunca es tarde si la dicha llega, magistrada. Iván, diga el momento de ese inicio ya con un público extraordinario. Siempre le pregunto a ustedes, las estrellas, cuando usted vio esa multitud esperando que usted se moviera en esa cancha, ¿qué sintió? ¿O usted no la veía? Es que esa multitud yo la tenía desde la edad de 11 años de edad. Desde el momento en que yo fui miembro de la selección nacional mini baloncesto, el cual hacía mis presentaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, que yo me acostumbré a recibir un público maravilloso que también me seguía, porque estamos hablando de que en ese momento había un talento en bruto, un diamante en bruto, que fue en este caso poco a poco desarrollándose. Y hasta el punto de que realmente cuando yo llegué, porque recuerde que le hice la anécdota de que en el año 1975 yo formaba parte del Club Eugenio Perdomo y que nosotros ganamos el primer campeonato en ese momento de la categoría pre-superior, que hoy en día también en ese momento la categoría B. De modo que yo... O sea, eso no lo amedrentaba. En lo absoluto, todo lo contrario. A mí lo que hacía era que me incentivaba a seguir hacia adelante. Y más me incentivaba cuando mis adversarios me decían cosas no publicables, me abucheaban, porque es de entender, si yo pertenecía a un club y usted pertenece a otro club, no es verdad que usted me va a aplaudir. Eso es frecuente, esos insultos en la cancha, sobre todo los atletas contrarios y sobre todo aquellos atletas que saliendo de la banca, el dirigente en ese momento utilizaba ciertas estrategias para invitarme a pelear, pero si usted peleaba, lo sacaban de la cancha. Y mi equipo no podía darse en ese momento ese lujo de que yo saliera de la cancha, porque entonces iba a perjudicar a quién, al equipo per se. ¿Tenían apoyo psicológico ustedes en esa época? No, negativo. El apoyo psicológico era de cada quien. Usted tenía realmente que tener disciplina y tenía no que había realmente... un equipo de soporte. No, es que no habían las condiciones, magistrada. Nosotros teníamos, le reitero, hasta que ni médicos, ni nada de eso. Nada de eso. Los equipos no tenían, porque los equipos no tenían ese patrocinio, ni tenían ese soporte como hoy en día tienen todos los equipos, tanto a nivel de superior como los equipos profesionales. Para eso tenemos que tener un incentivo económico. Por ejemplo, Karl Anthony Towns está entrenando con la selección nacional en Málaga, en España, para participar en el Mundial de Baloncesto que va a ser celebrado en Filipinas. Él, para mí, fue una sorpresa de que no solamente él accediera a participar con la selección nacional, un jugador que en los próximos 5 años va a devengar cerca de $50 millones. Entonces, no entiendo cómo un jugador de esa categoría que pertenece a un equipo y que está ganando esa cantidad de dinero, no sé cómo se va a exponer. Ahora claro está, él, además de su familia, él llevó sus entrenadores e incluso también hasta su propio chef personal y está costeando todos sus gastos. Pero que se entienda que aquí la Federación Dominicana de Baloncesto no le está pagando un solo centavo, algo que es loable. Pero el muchacho se la está jugando. Yo fuera él, lo mismo que Al Horford, aplaudo la decisión de no asistir a un certamen porque usted tiene un compromiso, y en el caso de Karl Anthony Towns tiene un compromiso con los Lobos de Minnesota y tiene un contrato de 5 años que le va a generar cerca de $50 millones. Entonces no vayamos a sacrificar a un Al Horford por el hecho de que un Al Horford no esté con la selección. Ya él estuvo una vez. Entonces no lo sacrifiquemos. Vamos a darle, en este caso, el apoyo para un Al Horford que va ahora a cumplir casi 38 años. Se me adelantó años con las preguntas, qué bueno. No. Pero dígame una cosa, usted, vamos a hablar de récords suyos, pero entonces usted nunca vivió
del baloncesto y en segundo lugar, Nunca. para complacer a un oyente que sabe de estos asuntos, ¿por qué nadie lo firmó como han firmado a todos estos muchachos? Es que si ese es el término, era una época dorada, una época romántica en donde los equipos no tenían patrocinios. Había algunos equipos sí que tenían patrocinios, San Lázaro, que tenía en ese entonces a León Jiménez, Mauricio Báez, que después tuvo al banco de reservas, pero realmente, básicamente, los equipos... Entonces no venía un escucha extranjero a ver los jugadores y a decir, ese me lo llevo. Negativo. Aquí, en el año 1975, nosotros nos enfrentamos como Club Eugenio Perdomo y nos prestaron la cancha del Club Bajo Techo, en este caso, del Club San Lázaro, y recibimos a los miembros del equipo colegial universitario de St. John's University durante 3 noches consecutivas. Promedié 50 puntos por partidos. Promedié. Y esa gente, ellos, en 2 oportunidades, vinieron para ofertarme una beca universitaria. Y yo lo único que le dije, yo le dije que básicamente si había alguna posibilidad de que yo pudiese, o ellos pudiesen, otorgarme para enviarle a mis padres $1,000 que estaba a la par. Claro. Entonces eso no se tildaba. Y tampoco yo me dijeron, bueno, nosotros podemos conseguirte un trabajo. O sea, si a mí me hubiesen conseguido un trabajo en Estados Unidos que yo pudiese enviarle dinero a mis padres, porque les reitero, nosotros ni siquiera casa propia teníamos. Entonces yo dije, no, pero déjame entonces yo quedarme acá porque no voy a hacer e irme y sobre todo abandonar lo más importante que es para mí, mi familia. No me arrepiento. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora un jugador de un primer año a nivel de la NBA, de la National Basketball Association, devenga un salario entre 5 y 6 millones de dólares. Sí. Ya las cosas han cambiado. De modo que a mí me tocó la época diferente a la época de hoy. Si me hubiese tocado, reitero, si hubiese aceptado y sencillamente no le hubiera dicho a ellos, denme $1,000. Sencillamente yo llego allá, demuestro mi talento, me desarrollo como jugador y ya usted sabe que hubiera tenido muchos millones de dólares, como realmente han tenido algunos jugadores dominicanos que han estado en la NBA. Y en el caso, reitero, de Karl Anthony Towns, él no es dominicano, entiéndase, él nació en la ciudad de New Jersey, pero le corresponde la nacionalidad dominicana porque aquí estamos confundiendo al público. Karl Anthony Towns no nació en Puerto Plata. Quien nació en Puerto Plata se llama Al Horford. Claro. Lo mismo que Chris Duarte. Esos son 2 jugadores que actualmente son los únicos que están militando en el baloncesto de la NBA, pero que se entienda, no son, en el caso de Karl Anthony Towns, no es dominicano. Sí le corresponde la nacionalidad dominicana y yo aplaudo de que realmente él esté al día de hoy representando dignamente a la Selección Nacional de Baloncesto. Espero que ese muchacho no tenga ningún tipo de problemas ni de lesión, porque una vez tuvimos un problema con Edgar Sosa, que se lesionó y se fracturó la tibia y el peroné, que tuvo que ser operado por el doctor César Coradín, ortopeda, que le hizo una operación maravillosa, y ese muchacho más nunca ha vuelto con la selección nacional. De modo que yo espero que ese muchacho le vaya bien y se está arriesgando su carrera. Él, humildemente, no hubiese estado. Le digo porque en más de 10 años que yo tuve con la selección, y usted me hizo una pregunta fuera del aire, ¿qué ha pasado con la Federación Dominicana de Baloncesto? A nosotros nunca nos han tomado en cuenta. ¿Quién es mejor que uno mismo que tiene una carrera como baloncestista, tiene todos los récords habido y por haber? ¿Cuál ha sido uno de los talones de Aquiles de la selección nacional? El porcentaje en tiros libres. Yo finalicé mi carrera con un casi 80% en tiros libres. De cada 10 intentos encesté 8 durante mi carrera. Vinicio Muñoz, ahí está Vinicio Muñoz, así como también hay otros jugadores que hemos querido realmente impartir docencia, que hemos querido enseñar a estos muchachos, pero estos muchachos se creen los sábelo todos y no saben nada. Entonces en la cancha, cuando se presentan, lo que se hace, como se le llama, es un 21. Son jugadores,
a jugar 21. A jugar 21. A jugar 21, o sea, ahí no hay fundamentos, ahí no hay un set play, sencillamente cada quien tiene un talento y vamos a jugar. Pero eso es a lo grave. que salga el bombo. Por supuesto que es grave, claro. Además de que nosotros tenemos, en el sentido de que las selecciones que se han formado en los últimos años es un ventú. Déjeme decirle algo. Al día de hoy no se ha definido quiénes son los 12 jugadores que van a representar al país en Manila, Filipinas, en el 4º Mundial del Baloncesto. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Bueno, hay un entrenador que se llama Ernesto Che García, que es argentino, que ha sido contratado por la Federación Dominicana de Baloncesto y que él al día de hoy, él entiende de que todavía no se puede realmente establecer o definir los 12 jugadores que van a estar con la selección nacional. ¿Usted nunca se planteó tener una escuela? Negativo. ¿Y por qué tan rápido? Eso es muy delicado, magistrada. O sea, el tratar con humanos, niños, niñas y adolescentes, eso es muy delicado. Porque en cualquier momento puede haber cualquier tipo de peligro y de lesión permanente. Entonces, eso es al menos para mí. Entonces, ¿usted quiere decir que siendo usted una figura del baloncesto dominicano, usted no ha tenido la oportunidad de enseñar a las nuevas generaciones? Negativo, nunca me han dado la oportunidad como federación de baloncesto, porque la federación es que básicamente, como ellos mantienen selecciones a nivel intermedias, a nivel, en este caso, de mayores, nunca nos han tomado en consideración para un contrato, como usted señaló al principio, un fichaje o un contrato, nunca nos han tomado en consideración. Prefieren, en este caso, traer entrenadores internacionales, pero los jugadores que yo le acabo de mencionar, que entiendo que podríamos aportar significativamente, al día de hoy la federación no les interesa esa generación de los 70s, 80s y 90s. Vamos a hablar de récords. Antes de 2 preguntas y de hablar a lo que se dedica Iván con mucho éxito, porque también usted tiene pasión por la música, por así es. ¿Por qué llega al Pabellón de la Fama? ¿Cuáles son los números que usted tiene que lo hacen acreedor de ese sitial tan importante? Bueno, no quiero que el público, el radioyente que nos está escuchando en este momento y nos está mirando completamente, porque estamos también a través de la plataforma de YouTube, pero no quiero que se vaya a malinterpretar que estoy hablando en primera persona. Le voy a decir la realidad. Dígalo. Bueno, número 1, Iván Mieses, desde que llega en el año 1971, he sido miembro de la selección nacional en todas las categorías. E incluso le voy a hacer una anécdota, magistrada. En el año 1971, nosotros como jugadores de mini baloncesto, había un reglamento. Primeramente, jugábamos 4 periodos de 8 minutos. Número 2, usted solamente podía jugar de esos 4 periodos 3. Y número 3, si usted encestaba 20 o más, o 20 puntos, usted automáticamente salía del partido. ¿Usted sabe cuántos puntos yo estaba en el primer cuarto, en el primer periodo de esos 4, de los cuales solamente me permitían jugar 3? Yo tenía 19 puntos en el primer periodo. El entrenador Gustavo Concha me decía, Iván, ya. Entonces me sentaban en el segundo periodo. Y en el tercer y el cuarto era que yo podía jugar, a defender, a robar balones, a tomar rebotes. Y cuando faltaba 1 minuto era cuando el dirigente Gustavo Concha me decía, ya puedes tirar el balón. Y ahí yo siempre, todas las noches, todas las tardes, salía con mis 20 puntos. ¿Cómo un niño de 11, 12 años puede entender eso? O sea, a mí se me limitó mi talento ofensivo por ese reglamento, que no debe de ser. Porque si usted puede jugar los 4 periodos y usted puede encestar todos los puntos. Will Chamberlain encestó 100 puntos en un partido. Michael Jordan encestó 83 puntos. Perdón, Kobe Bryant encestó 83 puntos en un partido. Se nos está agotando el tiempo. ¿Quién es el mejor de esa generación? Por posición. Usted no puede decir un pitcher o un catcher quién es el mejor. Entonces, en baloncesto usted tiene que determinar quién es el jugador de la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Posición número 1, para mi humilde entender, un jugador maravilloso, el cual yo compartí tanto a nivel nacional como a nivel de
clubes fue mi adversario, se llama Eduardo Gómez. Ese para mí es el mejor armador defensa de todos los tiempos. En la posición número 3, aquí hay 3 jugadores que usted tiene que señalar: Hugo Cabrera, Vinicio Muñoz o Antonio Chicho Civilio. Yo me quedo con Hugo Cabrera porque era un all around, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En la posición número 4, entonces ahí está un José Grillo Vargas o un Jack Michael Martínez. Entonces ahí yo me quedo con José el Grillo Vargas. Claro está, reconozco a un Jack Michael Martínez, un excelente jugador de la posición número 4, delantero de poder. Y en la posición número 5, aquí está Tito Ofor, está Víctor Chacón, pero está Evaristo Felo Pérez. Yo me quedo ahí con Evaristo Felo Pérez. No le voy a decir quién es la posición número 2 porque estaría hablándole. Prefiero que el público sea quien haga la selección en cuanto a mi posición de defensa tirador. Y de los dominicanos que están ahora en la palestra, ¿usted tiene uno favorito? De esos jóvenes que usted acaba de mencionar. ¿Los que están jugando en la NBA? Sí, en la NBA. No, realmente no. ¿No les Ninguno. No son mis jugadores favoritos. Mi jugador favorito, siempre yo lo he externado, en la Conferencia del Este, de la posición número 3, delantero, pequeño delantero, es Larry Bird. En la Conferencia del Oeste, posición número 1, armador defensa, es Earvin Magic Johnson. Son los jugadores que yo siempre le di seguimiento. Entonces. Bueno, tenemos que hablar porque hay muchos jugadores buenos, pero realmente estos no son jugadores estelares. Ni Al Horford, ni tampoco Chris Duarte, ni tampoco Francisco García, ni tampoco otros jugadores que han pasado por la NBA. ¿Eso le puede traer problemas? No, de ninguna índole, porque yo lo estoy jugando a usted. Además, usted no tiene que ser santo de mi devoción. Es en cierto. ese aspecto. Mire, hay una pasión que usted tiene que quizás no todos la conozcan, que es la música y sobre todo el jazz. Eso es correcto. Hace 10 años yo vengo realizando mis producciones exclusivas a nivel de lo que es la música de los músicos, el jazz. Eso nació a partir del año 1975, cuando yo solía asistir, como suelo asistir, al Teatro Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional. En ese momento, el gran maestro Carlos Piantini, y a la sazón de que mi papá, en paz descanse, era el administrador general de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya hace 10 años, entonces yo vengo realizando unas producciones especiales. Cada 2 meses me presento de manera exclusiva en el Hotel Sheraton en Lungomar Bar and Lounge. Nuestro próximo evento es el jueves 21 de septiembre. Invito a este público maravilloso que me pueda dar seguimiento a través de mi cuenta de Instagram como Iván Mieses. Aquí hacemos la publicación cada vez que yo me voy a presentar. Pero usted es muy elitista, porque usted siempre dice que eso está ya hecho, que eso no es para el público, que usted tiene como socios. Para el público. Bueno, yo tengo casi 1.500 personas en una exclusiva base de datos, y realmente realizo mis eventos para 100, 150 personas, porque en este tipo de actividad que usted ha participado, magistrada, y que siempre le invito, lo importante no es la cantidad, sino la calidad de las personas. Mire, ¿usted cree que va a pasar desapercibido lo que usted ha dicho? ¿En qué aspecto? En relación a los mejores y a los que están ahora. ¿Usted entonces considera que Al Horford, Karl Anthony son de la medianía? ¿No lo considera extraordinarios? Bueno, si hablamos de cuál de los dos es mejor, Karl Anthony Towns es mucho mejor. Tiene mejores números, tiene mejores estadísticas. ¿Y por qué lo contratan esos equipos entonces? Bueno, en el caso de Al Horford, no le puedo negar de que él ha hecho un trabajo, pero no es un jugador estelar, no es un jugador que está promediando por encima de los 20 puntos, apenas su promedio son 8 puntos por partidos, 6 rebotes por partidos, 3 asistencias por partidos. Eso no son estadísticas que a usted lo representen. Entonces yo le hago al público la siguiente pregunta. Esas estadísticas de Al Horford al día de hoy, ¿usted considera o ustedes consideran de que son estadísticas, números que lo pueden llevar a ser seleccionado al pabellón de la fama Naismith Smith Basketball Hall of Fame en los Estados Unidos? Dejo la pregunta en el aire. Mire, muchas personas me están siguiendo ahora por mi cuenta de Instagram como Iván Mieses. Bueno. Muchísimas gracias. Y aquellas personas que me han escrito, excúsenme, señores, pero estamos en vivo, yo no puedo contestar ni textear. Pero están preguntando, mencione, porque usted cree que usted es impermeable. ¿Cuál fue un momento estelar como jugador aquí? ¿Cuál fue ese juego que usted no olvida realmente? Que hubo tantos, magistrada,
y tantos eventos internacionales. Por ejemplo, en el evento del año 1977, la primera medalla de oro en Panamá, que yo fui parte con apenas 17 años, la primera medalla a nivel centroamericana en Medellín, Colombia, durante la realización de los 13º Juegos Centroamericanos y del Caribe, colocarme en los primeros lugares a nivel de anotación con apenas 18 años en lo que respecta a Manila, Filipinas, el primer campeonato mundial de baloncesto, los 513 puntos que con apenas 17 años yo establecí como récord, hoy en día se mantiene, 513 puntos en 15 partidos, 34.3 puntos por partidos, pero también el récord, porque yo también tengo varios récords, mis 4 títulos anotación con apenas 17, 18, 19 y 20 años, los 32 o más puntos, porque también soy el único jugador que en 2 periodos consecutivos, hasta el día de hoy, que mantengo 32 o más puntos de por vida en 2 campeonatos consecutivos, entre otros récords, porque son innumerables. Sí, Y también, algo importante, muy pocos baloncetistas, por no decir el único, hemos sido seleccionados al Pabellón de la Fama de manera unánime. Yo soy clase 2005, ya yo voy a tener casi 20 años en que fui exaltado al Pabellón de la Fama. Pero, ojo, ese es uno de los logros y una de mis mayores satisfacciones, que cuando yo ingresé, cuando fui exaltado al Pabellón de la Fama del baloncesto dominicano, lo hice de manera unánime. Se nos quedan muchos temas con Iván Mieses Campillo. Bueno, el rubio de oro. Olvídeme el Campillo, Iván Mieses. Todo el mundo me conoce como Iván Mieses. Con Iván Mieses. Llegó el gobierno que estábamos esperando, y gracias a todas esas personas que han tenido comentarios muy, muy agradables para el rubio de oro. Ustedes se quedan con ese equipo estupendo del gobierno de la tarde. Ahí está Doña Iluminada con su tropa. Nos vemos. Muchísimas gracias.